Bendiciones. Traigo una buena noticia a pesar de que el mundo ha tenido malas noticias últimamente, pero les traigo una buena noticia. Cristo resucitó. No está entre los muertos, no está clavado en una cruz, está resucitado y está en la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, gloria, honra y alabanza por estos tiempos, Señor, que tú nos das. Señor, porque sabemos que vamos a pasar esta pandemia y vamos a pasar cualquiera enfermedad, porque tú llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Y yo bendigo a todos los que nos están escuchando en este momento y les declaro que vendrán tiempos mejores. Yo sé que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Y así como Él resucitó, nosotros vamos a salir de esta pandemia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, como siempre se lo digo. Padre, yo te bendigo y declaro bendición sobre esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar voy a darle un estudio de la resurrección de Cristo. Muchos no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, pero esto es lo que el Señor puso en mi corazón y lo voy a hacer. Primera de Corintios 15, 14 al 17 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, el cual, si no lo resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en vuestros pecados. Una de las preguntas que con más frecuencia se hacen es: ¿por qué era necesario la resurrección del Señor Jesús? ¿Que acaso no se llevó a cabo el plan de redención con la muerte de Cristo? La pregunta. El cristianismo es la única religión que reclama su verdadera base en la resurrección de su fundador. Ninguna otra religión tiene esta pretensión. Vemos por qué este fundamento para la fe cristiana es tan importante como la resurrección del Señor. La resurrección confirma la divinidad de Jesús. Si Jesucristo no hubiera resucitado, significaría que Él era un hombre cualquiera, sin ninguna autoridad especial, no hubiera dejado de ser más que un buen hombre que hizo cosas buenas, así como Gandhi, ¿se acuerdan? Gloria a Dios. Mateo 12, 38 al 40. Después de uno de los discursos que hizo el Señor Jesucristo, los escribas y fariseos se le acercaron a Él diciéndole: Maestro, deseamos ver de ti señal, la cual respondió el Señor: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta es la razón por la cual nosotros, en Centro Bíblico Nuevo Pacto, les he enseñado que Cristo no murió en viernes, como afirman algunas iglesias, e inclusive algunas iglesias evangélicas, porque de viernes a domingo no hay 72 horas. Cada de vez en cuando había un sábado, que era este viernes. ¿Cómo lo sabemos? Porque las mujeres fueron a comprar las cosas para ungir al Señor. Si el día siguiente era sábado, ellos no podían comprar nada. Hay que analizar la Biblia, hay que saberla leer para poder entenderla bien. ¿Ok? Y esa no me lo dijo nadie, solamente lo he meditado yo desde hace mucho tiempo. Según San Juan 2, 18 al 22, cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo y los judíos se le acercaron y le dijeron:
¿qué señal nos muestra por qué haces esta cosa? Y Jesús le respondió, destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces cuando resucitó, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron, y las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Romanos 1:4. El apóstol Pablo vio la resurrección de Jesús como una confirmación de su deidad. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Era importante que Jesús resucitara. ¿Ok? El demonio pensó que había ganado la guerra cuando lo crucificó, pero lo que el demonio no sabía era que había perdido matándolo a él. ¿Ok? Y veremos eso también más tarde. La resurrección es la confirmación de que el sacrificio de Cristo fue agradable al Padre. Hebreos 10:7. Cristo se ofreció voluntariamente para morir por los hombres. Mira lo que dice. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero mientras Jesucristo permaneciera en la tumba, no era ninguna garantía que había sido su sacrificio agradable al Padre. Esto no me lo reveló carne ni sangre. El Señor Jesús resucitó después, el día que Él resucitó fue el sábado después, que para nosotros es sábado, para ellos comienza el domingo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando fueron a la tumba del Señor ya había amanecido y ya Él estaba resucitado y los soldados estaban durmiendo cuando movieron la piedra. O sea que era ya el domingo, que para nosotros es sábado después de las 6 de la tarde, pero para los judíos comenzaba el día domingo. ¿Ok? Primera de Pedro 3:19 al 20 dice, el cual, escuchen, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20. Lo que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando dice que también fue predicado a los espíritus encarcelados? ¿Cuándo le predicó el Señor Jesús a los espíritus encarcelados? ¿Ah? No cuando estaba en la tumba muerto, porque ¿qué le iba a decir? Mira, vea que estoy muerto. No, Él fue a predicarle precisamente después de las 6 de la tarde del día sábado, que viene siendo domingo para los judíos. Él fue vivo, fue al infierno y tomó las llaves del infierno, ¿ok? Así fue que sucedió la cosa. En el lapso de tiempo que Él resucitó a que las mujeres lo encontraran, Él estaba predicándole, como dice Pedro, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Ok? Fue y predicó a los espíritus encarcelados, no cuando estaba muerto, sino ya resucitado. ¿Ok? Mira lo que dice Apocalipsis 1:18. El que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave, ¿qué? De la muerte y del Hades. ¿Cuándo el Señor agarró la llave del Hades y de la muerte? Resucitado. No cuando estaba muerto, en el tercer día. A lo mejor, yo me imagino que en el infierno hicieron fiesta cuando vieron a Jesús allá en el seno de Abraham. Mira, ve allá donde van todos, allá está el hombre. Pero lo que no pensaba el diablo, porque el diablo nunca sabe lo que Dios va a hacer.
era que Él iba a resucitar e iba a viajar. La luz llegó a los infiernos y fue cuando se dieron cuenta de que Él era Hijo de Dios. Así que hay que entender la Biblia y ponerse en oración cuando uno lee estas partes. No aceptar lo que la iglesia profesantes nos dijeron y nos dijeron tantas mentiras que yo les dije una cosa a la iglesia de nosotros, que nunca les iba a predicar ni nunca les iba a hablar una mentira. Si yo no estaba 100% seguro de lo que digo, no se los voy a decir. En resumidas cuentas, lo que aquí quiere decir es que Adán se rebeló contra Dios y su pecado hizo que todos los hombres fueran pecadores. Y Cristo, en cambio, fue obediente y como resultado de su obediencia hizo hizo los pecadores justos. Gracias al primer Adán, conocimos al segundo Adán, que es más bello y más poderoso. La resurrección da la seguridad de que Cristo intercede por nosotros en el cielo. El ministerio de Cristo no terminó en la ascensión, al contrario, todavía continúa. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó, el que además de estar a la diestra de Dios, al que también intercede por nosotros. Hebreos 7:27, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una nota aquí, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que Jesús de Nazaret es el único que puede interceder por nosotros delante del Padre. La Biblia nos recalca que sin Jesús no hay salvación. 1 Juan 2:1 dice, hijito, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Quiero una nota aquí. Volvemos a ver que el Señor nos recalca que Él es el único. Pero nosotros, en nuestra juventud, la iglesia profesante nos hicieron creer que era la Virgen de Guadalupe, que era San Pancracio, o esos santos hechos de yeso, que no tienen poder en nada, tienen ojos y no ven, boca y no hablan, y tienen pies y no caminan. ¿Ok? Eso no te salva Jesús solamente. Cuarto, la resurrección de Cristo es una garantía al cristiano de la posibilidad de vivir la vida cristiana en forma consistente. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Aquí hay una doble idea. El mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos levantará a los creyentes en el día de la resurrección. El cristiano, aunque tiene un cuerpo vulnerable al pecado, puede revertirse de victoria, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo es el que nos vivificará. Amén. Mira lo que dice Efesios 1, del 15 al 20. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminencia, grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos
y sentando a la diestra en los lugares celestiales. En este pasaje, Pablo confiesa que está orando por los lectores, ¿ok? A fin de que ellos logren tres cosas. Que Dios le dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocer a Cristo. Primero dice, para que Dios alumbre los ojos del entendimiento. Segundo, para que sepa cuál es la esperanza a la cual Dios los ha llamado y cuáles son las riquezas de la vida cristiana. Para que entiendan el poder y la grandeza de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Todavía esta disposición de los cristianos hoy día. El cristiano puede hacer uso de estas palabras. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Cuál es la esperanza del cristiano sin la resurrección? Volvamos al texto básico. ¿Qué esperanza hay? 1 Corintios 15, 14 y 17 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y nos hallamos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que la resurrección del Cristo, al cual, si no lo resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en vuestros pecados. Para concluir, quiero decirle que nuestra fe está en la resurrección de Cristo. Como dijimos anteriormente, somos la única religión que su fundador está vivo a la diestra de Dios Padre. Y yo soy testigo, yo estuve en Israel y estuve en la tumba vacía. Ahí no hay nadie, ¿ok? Y de ahí, del cielo, interviene por nosotros. Así que yo te pido, si tú no has conocido la verdad que es Jesús, te pido que en este momento hagas una oración y recibas al Señor Jesús en tu corazón para que vengas a ser parte de su iglesia. Porque Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y va a venir como ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos. Dile al Señor en este momento, Señor, perdona mis pecados. Sé que soy un pecador y que no merezco nada, pero yo sé que tú moriste y resucitaste por mí. El enemigo pensó que había acabado contigo cuando te crucificó, pero al contrario, te hizo grande delante de Dios, porque por obediencia fuiste llevado a los cielos, Señor. Yo te bendigo y quiero que me perdones mis pecados, todo lo que he hecho malo de hoy en adelante. Quiero que tú seas mi Rey y mi Salvador. Yo lo bendigo. Y si lo hiciste esta oración, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.